Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿cómo vamos a iniciar el año 2015? ¿Todavía con rencores? ¿Con envidias? ¿Con frustraciones? Tenemos que pensar que la palabra de Dios nos enseña un renovar continuo en la palabra de Dios. Y solamente con la palabra de Dios puedes seguir tú adelante. No hay de otra. Por medio de la fe. La fe te hace mover en el mundo sobrenatural. Y en el mundo sobrenatural tenemos que movernos todo el año 2015 y todo el resto de nuestra vida. Amén. Es la palabra en nuestras vidas. Cuando escasea la palabra, cuando hacemos un lado la palabra, viene el ataque del enemigo. Y es cuando la gente se siente frustrada, fracasada, y dice, ¿y dónde está Dios? Dios está siempre en tu vida, pero nunca te salgas de la cobertura de Dios. Siempre hay que estar atento a la palabra. Dejar ya un pensamiento de venir nada más domingos, sino de todos los días estar escuchando la palabra, hablando la palabra, porque tú y yo estamos hechos de la palabra. Porque después de Dios estoy yo. Dígame. Gloria a Dios. No hay otro ser. No hay otros seres. No hay otros ovnis. Estás tú después de Dios. Pero tienes que saber tu existencia, de qué estás hecho. Y sabemos que estamos hechos de la palabra. Vamos a escuchar varias citas que ya hemos escuchado. Pero quiero en verdad enseñarte que el 2015, si el 2014 fue de éxito, el 2015 va a ser más. Pero es al que cree, al que pone por obra la palabra de Dios en su vida. Exclusivamente hablad la palabra, 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 palabra. Vamos, Claudita, ¿qué me vas a leer? ¿Tú? Perfecto. Vamos a esta cita, pero vamos a leerla en Dios habla hoy, porque ahí viene, en Reina Valera dice, y el verbo era con Dios, el verbo, pero traducido el verbo es la palabra. Y en Dios habla hoy, habla directamente que Dios, Jesús, es la palabra. Vamos a leerla en Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En el principio ya existía la palabra. Muchos se preguntarán cómo se hizo Dios. Dios nunca se hizo, Dios ya era. Si le buscas, Dios ya era. Dios nunca ha cambiado. Dios siempre ha sido el mismo, ayer y de siempre. Tómalo en cuenta. Dios no ha cambiado. En Juan, vamos a leerlo. En Juan 9, vamos hasta el 11. ¿De qué estamos hechos? Dijimos al principio que estamos hechos por la palabra. Pero algo hermoso sucedió cuando recibiste a Cristo. Fue un cambio
Milagros que sucedieron en el momento, aunque tú no lo hayas sentido, pero sucedió. Sucedió. Tú fuiste creado. Y todo aquel que no tenga a Cristo en su corazón es una creación. Todavía vive en muerte. Todavía está en el imperio de la muerte. Pero cuando recibes tú a Jesús en tu corazón, pasas de muerte a vida. O sea, el imperio de la muerte para ti jamás va a trascender en tu vida. ¿Quién dice amén? Amén. Jamás. Ahora es la gracia. Y el que vive en la gracia, nada ni nadie te hará frente en todos los días de tu vida. Nada ni nadie. Amén. Vamos a leerlo. Reina Valera. Juan 9 al 11. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que... Perdóname, pero es Juan 1, 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, dice la palabra de Dios que Jesús es la luz de los hombres. Amén. Y que jamás las tinieblas prevaleció en contra de la luz. Nunca. Siempre la luz sobresale en todas las cosas. La luz es Jesús en tu vida. Para muchos en el mundo, el que no conoce a Jesús, pues busca otros caminos. Y dicen que al parecer al principio los caminos parecen ser buenos, pero al final es la muerte. Pero en Jesús siempre vas a encontrar la vida. Amén. Todo aquel que está desesperado, ansioso, depresivo, miedoso, pobre, enfermo, la luz de los hombres está presente y se llama Jesús. Amén. Y dice que a lo suyo vino a predicar su evangelio a toda criatura. Es lo que estamos haciendo. Gloria a Dios a aquellas personas que llevan el evangelio. Benditos los pies que llevan el evangelio. Aunque tengan callos, son benditos. Pero algo más importante fue que cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, dice que todo aquel que cree en su nombre le dio potestad, te dio poder. Y pasaste de criatura a hijo. Híjole. Pero algo sucedió en ti. Espiritualmente, algo hermoso sucedió en ti. Vamos a seguir leyendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. ¿No son engendrados de qué? ¿Ni de voluntad de qué? Ya tu papá y tu mamá ya pasaron a otro puesto, ¿eh?
Aquí entró directamente Dios en tu vida. Sigue leyendo. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, ¿eh? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Claro. Él vino como tú y como yo. Él vino como hombre. Él no pudo haber venido como Dios. A un Dios no se le puede matar. Y Jesús tenía que cumplir. Conforme a la Escritura, tenía que morir. Para que tú y yo, por su sangre, fuésemos redimidos. Y así el diablo tenía derecho, o como Dios, no podía atacarlo, pero como hombre sí. Es por eso que hizo toda la lucha para que Jesús cayera, pero nunca cayó, nunca pecó. Se sostuvo firme en la palabra de Dios. No fuimos engendrados ya de papá y mamá. Fuimos engendrados por Dios mismo. Al decir engendrados, el semen de Dios entró en ti. Y viene toda la genética de Dios en ti. Toda la genética. El poder de Dios, el amor de Dios, la naturaleza misma de Dios en ti. Por eso, después de Dios, estás tú. Y esto debes de asimilarlo y entenderlo, porque de otra manera haces a un lado o menosprecias la palabra. Ya no eres cualquiera, eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes que actuar conforme a la palabra, ya no conforme a lo terrenal, sino conforme al celestial. Amén. Porque tú ya no estás sentado en cualquier silla, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. En Marcos 13:33, Jesús nos enseña 3 cosas importantes. Yo he insistido mucho en que entre en adoración a la hora de entrar en tu aposento. Yo les vuelvo a repetir. Encontré la palabra adorar en latín y quiere decir amar intensamente. ¿Sabes qué es esto? Amar intensamente. Despojarte de todo y entregarte en oración, en adoración con tu Dios. Pero dejar todo. Yo aprendí de mi primer pastor. Yo fui muy preguntón con mi pastor. Pues tenía yo muchas dudas como todos ustedes. Y él me decía, mire mi hermano Francisco, para poder entrar en niveles distintos de adoración, cuando no tenga nada que orar en el entendimiento, ore en lenguas. Los primeros 5 minutos en lenguas es una guerra entre la carne y lo espiritual, porque la carne no le quiere permitir que entre en lo espiritual. Pero venciendo usted a través de seguir orando en lenguas,
vas a un nivel espiritual más alto. Y sigues orando en lenguas, puede llegar hasta el segundo cielo, y si no hasta el tercer cielo. Pero orando en lenguas, Pablo lo hacía. Por eso él decía que oraba en lenguas más que todos los discípulos, porque él ya tenía la experiencia de entrar a esos niveles altos. Y es lo que tienes que hacer. Ya mucha gente lo hace en oración como una cuestión repetitiva. Ora por su familia todos los días, por su trabajo todos los días, y hasta ahí. Ora por los alimentos y hasta ahí. No entra en otra dimensión. Y es que tienes que romper con ese vicio para poder entrar en adoración. Entrar en adoración es despojarte de todo y tener la humildad, la sencillez de humillarte ante tu Señor y entrar en esa adoración. Y Dios te va a revelar muchas cosas. Pero hazlo, hazlo. Todavía mucha gente vive del afán de las cosas del mundo, cuando tú ya eres celestial. Amén. Vamos a leerlo, Marcos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada una de su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Así es. No te halles durmiendo el Señor. Dice, mirad, poner atención a la palabra de Dios. Velad, que estás vigilante de lo que está sucediendo alrededor de tu vida. Y estar en adoración, orar. Es lo que nos enseña el Señor. En Proverbios 6:2. ¿Cómo vamos a iniciar el año? Hablar como Dios habla. Ya no hablar tonterías. Estoy enfermo, estoy fregado, no tengo dinero. Esas son malas palabras ante el Señor. No son palabras de fe. Pero es lo que me está sucediendo. Esa es la mentira. La verdad es otra. Todo el reino de Dios se ha acercado a ti. Y tienes que aprender de eso. No criticar, no murmurar, no señalar, no juzgar. Amén. ¿Qué dice Proverbios 6:2? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Sigue leyendo. Haz ahora esto, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a sus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Así es. Te quiero decir una cosa, hermano. Hay hermanos que hicieron negocios y quedaron mal. Es una tristeza. Nosotros como pastores, cuando no hay una solución, vienen a nosotros y es cuando sabemos
qué sucedió con un hermano con otro. En el 2015, si vas a hacer negocios con un hermano, no seas tranza. Acuérdate que eres un hijo de Dios. Y si es mejor no hacerlo, mucho mejor. Para que no quedes mal. Porque tarde que temprano el pastor y la pastora lo vamos a saber. Hay gente que quedó debiendo dinero y no se ha pagado. Hay gente que pidió mercancía y se le entregó otra clase de mercancía y se devolvió esa mercancía, pero nunca se regresó su dinero. No seas tranza. En los negocios del Señor siempre hay éxito y victoria. No tienes por qué hacer tranza, menos quedar mal con un hermano. Vienen a la misma congregación y se ven. Qué triste es eso. Por eso no salgas fiador de nadie. Quise tocar eso porque fueron varios negocios entre hermanos y quedaron muy mal. Y me da mucha tristeza. Vamos a ver las causas que sucede por la falta de la palabra. Vamos a ver en Números 15:31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandamiento. A ver, por cuanto tuvo en poco la palabra de qué? ¿Cuánta gente toma en poco la palabra? Y hay un asentamiento mental. Y es aquella persona que dice que se sabe la cita que ya no hay enfermedad. Pero dice, es cierto, la palabra dice que no hay enfermedad, pero yo me siento mal. Es un asentamiento mental. Toma en poco la palabra. En primera, porque no ha aprendido a guerrear. Y dice la palabra que tú eres un guerrero. Hacer un lado la mentira y hablar verdad. ¿Cuánta familia pone en poco la palabra? Y hablan más de sus problemas que hablar de éxito en sus negocios. Otra. Vamos a 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. A ver, ¿la palabra de qué? ¿Qué pasaba? Yo te pregunto, ¿escasea la palabra en tu familia? Joven, que a ti no te gusta llegar temprano a tu casa por problemas que hay en tu casa. ¿Por qué no pones por obra la palabra y enseñas a tus papás que la palabra tiene que estar presente todos los días en tu casa? ¿Por qué huyes, joven? ¿Por qué no te enfrentas? Tú eres un hijo de Dios. Y si algo está mal en tu casa, si tus padres no ponen remedio, ponlo tú. Hablando tú. Expresando lo que sientes y lo que está sucediendo en tu casa. Pero no. Muchos jóvenes huyen. No quieren estar presentes.
y dicen, mis padres no tienen remedio. En la palabra de Dios todavía hay remedio. Salmos 33, 4. Porque recta es la palabra de Yahweh, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Yahweh está llena la tierra. Porque la palabra es recta, la palabra de Jehová. Siempre se presenta la justicia. Siempre. Y es lo que tú tienes que aprender. Primera de Corintios 15. Vamos a leer el 57 al 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre estar firmes y constantes, porque la obra del Señor en tu casa, en tu negocio, no es en vano. No es en vano. Amén. ¿Cómo vas a empezar el año? Hablando la palabra. No hay de otra. Acuérdate que tú estás hecho de la palabra. Amén. En Efesios 5, 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Exacto, siempre como sabios y no como necios. Siempre la luz está presente en tu vida. Se llama Jesús. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Hará lo que yo qué? Y será prosperada a la que la envié. Amén. Amén. ¿Entendiste esta cita? Si yo envío la palabra, hará lo que yo quiero, porque la palabra jamás regresa vacía a mi vida. Ponla por obra en tu negocio, en tu vida, donde quiera que vayas. Amén. Esta es la palabra de Dios. Le pido a mi señora que pase. Que dé gracias al Señor.